México tiene a la aerolínea más puntual del mundo. Por segundo año consecutivo, Aeroméxico encabeza el ranking global de puntualidad elaborado por Cirium, la firma internacional que analiza la industria aérea. En 2025 operó cerca de 200,000 vuelos y más del 90% aterrizaron a tiempo. Un reconocimiento al trabajo de miles de personas que hacen que todos los días los vuelos despeguen y aterricen cuando deben. Porque para Aeroméxico, la puntualidad no es discurso, es compromiso. Lo que hay que saber. Expansión Daily. México alista plan para blindarse contra el ébola durante el Mundial. Sheinbaum insinúa que la ultraderecha estadounidense quiere influir en la elección de 2027 y los congresos locales dan su visto bueno a la reforma electoral. Es lunes 1 de junio, yo soy Suara de Luna y esto es Expansión Daily. Expansión Daily. Toda la información en voz de los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Por favor, suscríbanse y compartan este podcast para que más gente esté bien informada. Hoy está conmigo Octavio Torres, reportero de Economía en Expansión. ¿Cómo estás, Octavio? Hola, Suara, muy bien. ¿Y tú? Un gusto saludarte a ti y bueno, arrancando este lunes con todo. No, para mí, créeme que es un gustazo estar aquí, mi primera vez hosteando en este gran espacio y la verdad es que es un lunes cargadísimo de información. Y a ver, México alista plan para blindarse contra el ébola y otras enfermedades durante el Mundial de este 2026, que sabemos que ha sido un evento deportivo que nos ha dado mucho de qué hablar en este espacio. Y a ver, México espera unos 5 millones de turistas adicionales para este evento deportivo y para esta concentración masiva de personas, pero obviamente esto va a plantear desafíos en materia de salud. Así es, Suara, lejos quedó, ya aparece ese lema de la sana distancia, pero en realidad cuando se tratan de justas deportivas, pues los aficionados se juntan, se emocionan, gritan y obviamente hay un tema de convivencia, no solo de personas, sino también de todas las bacterias, los virus, etcétera. Y hay una preocupación mundial actualmente por algunas enfermedades que están, digamos, en el foco de atención de las principales autoridades de cada país. Una de ellas es el sarampión, el ébola y el hantavirus. Y aunque estas enfermedades, digamos, sobre todo el ébola, el hantavirus, están muy focalizadas, sí conocemos que en México hay un esfuerzo puntual por abatir ciertos brotes y también en Norteamérica, ¿no? Incluyendo a países como Canadá, donde, bueno, las tasas de vacunación habían bajado en los últimos años y ahora se habían convertido en un tema de preocupación epidemiológica. Y es que, obviamente, ya lo comentabas, cuál sana distancia ni que nada. Ahorita las autoridades deben y tienen que garantizar a todos los visitantes, tanto nacionales como extranjeros, el acceso a servicios médicos e insumos, lo que sabemos que ya es complicado porque de por sí siendo nacionales, esto lo podremos poner un poco en tela de juicio. Y, a ver, obviamente este evento deportivo sí va a poner a prueba la operación del Sistema Nacional de Salud y es que el reto más grande, porque esta Copa FIFA se llevará a cabo en medio de 3 brotes internacionales, como ya lo comentabas, el sarampión, el ébola y el hantavirus. Entonces, cuéntanos un poco más de cuál es esta estrategia que ya se teje desde el lado nacional, Octavio, por favor. Así es, bueno, la Secretaría de Salud mexicana ya diseñó un plan general para la seguridad sanitaria y esto incluye la participación de los hospitales privados. Recordemos que el Sistema Nacional de Salud no solamente incluye a las instituciones que ya conocemos como el ISSSTE, el IMSS, por ejemplo, sino toda la red de hospitales donde además recordemos que es donde se suelen atender las personas que vienen al país, los extranjeros que llegan a turistear, por así decirlo, a este tipo de eventos y bueno, por cuestiones de seguros privados que contratan, es a donde los canalizan. Y bueno, especialistas en epidemiología, en infectología, consideran que a unos días del partido inaugural, México está preparado para responder el riesgo de brotes infecciosos. No obstante, advierten que los riesgos pues no se limitan a los días del Mundial, porque bueno, también hay personas mexicanas residentes del país que durante estos eventos van a otros países, ya sea Estados Unidos, Canadá, etcétera, y a regresar pues regresan con algún riesgo epidemiológico para la población en general y también se tendrán que someter a algunos protocolos, ¿no?, sanitarios que son para el bien de todos.
Y es que no podemos olvidar que hace unos meses la principal preocupación de cara al Mundial era el brote de sarampión registrado precisamente en los 3 países sede, México, Estados Unidos y Canadá. Y aunque el país ya acumula más de 17,800 casos confirmados y 41 muertes desde febrero de 2025 a la fecha, ya hay una disminución en los contagios, pero esto todavía sigue en el foco de las autoridades, ¿verdad, Octavio? Así es, sigue en el foco de las autoridades y también otras enfermedades que, bueno, en los últimos meses han estado como que en el foco, ¿no? Incluso de la opinión pública, como lo son el ébola, que, bueno, principalmente está focalizado en la República Democrática del Congo, y el antivirus, ¿no? En el caso específico del ébola, pues incluso el gobierno está activando algunos protocolos. ¿Por qué? Porque va a recibir a la selección precisamente de la República Democrática del Congo, y también Estados Unidos va a tener partidos de esta nación, ¿no? Así que estos partidos se van a jugar, va a haber aficionados de estos países y obviamente por las alertas internacionales tiene que haber protocolos obligatorios de parte de las autoridades sanitarias de ambos países. Y hablando de preocupaciones y siguiendo al mismo tiempo con noticias nacionales, la presidenta Sheinbaum observa en el caso de Sinaloa algo peculiar. Y es que la mandataria considera que todo lo originario en dicho estado le está dando a la ultraderecha de Estados Unidos, digamos que la partitura o la narrativa perfecta para influir en las elecciones de México el año entrante. Así es, bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum dio un discurso, ¿no?, en el que aseguró que la ultraderecha de Estados Unidos, tal cual, busca influir en México para beneficiarse rumbo a las elecciones. Lo dijo puntualmente así: desde hace algunos meses somos objeto de ofensiva mediática y de campañas en redes sociales. Detrás están los sectores conservadores de México y del extranjero. Lo que está en disputa no es la política, sino que quieren cambiar la percepción de la realidad. Eso es lo que dijo la presidenta Sheinbaum desde el Monumento a la Revolución, cambiando tal vez incluso o dando un giro a la relación con Estados Unidos, donde ahora frontalmente está entre líneas acusando de una intervención o posible intervención en México de parte específicamente de grupos de la ultraderecha en Estados Unidos. Y es que no es ajeno para nadie que desde que regresó Trump a la Casa Blanca, el mandatario estadounidense ha puesto mucho en lupa la situación de la política mexicana con el narcotráfico, incluso hasta aplicando aranceles en la medida o justo con esta misma línea. Y a ver, la misma mandataria señaló que detrás de dichas campañas hay cuentas tanto pagadas como robots o estos bots que articulan intereses conservadores. Y también la presidenta dijo que esta campaña se intensificó tras la muerte ya sabemos, de los agentes estadounidenses durante un operativo en Chihuahua, y si bien la Fiscalía General de la República abrió carpeta de investigación por posibles violaciones a las leyes mexicanas, donde se establece que ningún agente extranjero puede realizar tareas que le corresponden a las autoridades mexicanas, pues la presidenta sigue viendo por ahí, digamos, que este hueco o estos hoyos para que entre esta narrativa de la ultraderecha y pues haya cierta injerencia de este lado de la frontera. Así es, la presidenta también enumeró el hecho de que apenas a finales de abril fiscales estadounidenses solicitaron la detención y extradición de 10 mexicanos. Recordemos que entre ellos destacan el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Insunza, y también dentro de estos funcionarios también sabemos que ya hay algunos que se han entregado a la justicia estadounidense, y esto es por la presidenta considerado un hecho que no tiene precedentes en la historia, pues, de la relación entre los dos países, ¿no? Y bueno, lanzó una serie de preguntas que más bien sonaron a afirmaciones, donde ella dice que si es realmente legítimo, genuino, por ayudar a México para combatir la delincuencia organizada, tener este tipo de precedentes, ¿no?, donde se acusen a políticos con puestos como gobernadores o senadores. Y también cuestiona que si no esto es una intervención tal cual de la ultraderecha estadounidense que utiliza al país, a México y sus problemas que sabemos que tiene de inseguridad, para posicionarse rumbo a las elecciones de 2026 allá en el país del norte. En esta línea de la soberanía nacional, la presidenta destacó que su gobierno no va a tolerar y menos a defender a la corrupción ni la colusión con el crimen organizado, y también envió un mensaje muy claro a la administración del presidente Trump, abro cita: hemos
hemos sido claros. Para disminuir la violencia es indispensable detener el tráfico ilegal de armas a nuestro país y atender el grave problema de consumo de drogas en su territorio. Esto le dijo claramente a Estados Unidos, pero también mandó mensajes a dos personajes que todos tenemos muy claros en cuanto a la política mexicana, que fue tanto a Vicente Fox como a Felipe Calderón, estos dos presidentes, y es que, bueno, estos mensajes los mandó horas después de que ambos exmandatarios reaparecieran en el evento de respaldo a la gobernadora María Eugenia Campos. Y bueno, ya sabemos, Sheinbaum acusó a los panistas de haber creado redes criminales y de represión entre el 2000 y 2012. Y cuéntanos, ¿qué más comentó, Octavio? Así es, bueno, esta reaparición de los dos expresidentes, sobre todo, bueno, Vicente Fox y Felipe Calderón, que ya había estado algún tiempo fuera del foco mediático, pues la reaparición es significativa, puesto que llega en un momento donde la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, tiene ya una confrontación con el gobierno federal, precisamente a raíz de este tema de los agentes estadounidenses que fallecieron, ¿no? Pues haciendo, digamos, labores que no pueden hacer constitucionalmente hablando en México. Y esta reaparición generó demasiada controversia. Por ejemplo, la presidenta también, aprovechando su discurso en el Monumento a la Revolución, indicó que no olvidemos que durante el sexenio de Fox se vivió la cruel represión de los pobladores de Salvador Atenco. También recordó que durante la administración de Fox hubo una represión a los maestros de Oaxaca, así lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, y también señaló el tema de que Fox encabezó en su momento el proceso de desafuero en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y bueno, esto lo considera Claudia Sheinbaum como un recordatorio, ¿no? Una alusión tal vez a la memoria, que son temas también que ayudaron tanto al expresidente López Obrador como a la presidenta Claudia Sheinbaum a poner a la oposición de un lado y a ellos de otro. Y obviamente un tema que no podía quedar fuera, claro que no, es lo relacionado con Genaro García Luna. Y, a ver, la mandataria dijo que justo por este exfuncionario y sus nexos con el cártel de Sinaloa, la presidenta dijo que el gobierno de Calderón llenó el país de muerte y de sangre con la fallida guerra contra el narco, en la que, pues vaya, parecía más una alianza con un cártel de la droga, y que esto se demostró con creces, ¿no? Eso lo denominó, eso sí fue un narcogobierno, y que, bueno, la verdad es que sí que estuvo cargada de información presidencial este fin de semana, Octavio. Así es, bueno, la presidenta no desaprovechó la oportunidad para otra vez recordar lo que ella considera que fue un fraude en 2006, donde Felipe Calderón llegó a la presidencia y de hecho acusó que la guerra emprendida contra el narcotráfico durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón fue algo que se diseñó desde el exterior y las agencias estadounidenses, justamente, digamos, haciendo hincapié en esta intervención que hay supuestamente, o así lo considera ella, desde Estados Unidos en México. Y pasando a la siguiente noticia, a ver, la reforma sobre la nulidad de elecciones ya logró la aprobación en 23 congresos y estatales, y es que, a ver, en menos de 16 horas de enviarse esta reforma que anula las elecciones en caso de injerencia o intervención extranjera a los congresos de los estados para su discusión y aprobación, la modificación ya alcanzó los votos necesarios para ser validada y que ésta entre en vigor. Así es, hasta la tarde del viernes, 23 congresos estatales ya habían aprobado modificaciones al artículo 41 de la Constitución, que es una reforma impulsada por el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, y que bueno, se espera que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión hoy emita la declaratoria de constitucionalidad para que sea enviada justamente al Poder Ejecutivo, para que esta a su vez lo publique en el Diario Oficial de la Federación, y que bueno, tras esto entre en vigor. Y como era de esperarse, el primero en aprobar esta reforma fue nada más y nada menos que Tabasco, un congreso que ya sabemos que se ha caracterizado por ser uno de los primeros en aprobar otras reformas constitucionales impulsadas obviamente por Morena. Y la reforma sobre la elección judicial también logró en menos de un día los votos necesarios para su aplicación. Y a ver, es que hasta la tarde del viernes 25 congresos estatales aprobaron ya las modificaciones de la Constitución, pero pues justo parece que todo
todo se irá dando de manera más uniforme, más formal a lo largo de este lunes, mi querido Octavio. Así es, y bueno, también para poner en contexto, creo que hemos hablado mucho del tema de la posición actual del gobierno federal de que defenderse tal vez de una intervención extranjera, y esta reforma justamente de lo que habla es de eso, o sea, de blindarse del problema que representa que los cárteles estén pues así nominados por Estados Unidos como organizaciones terroristas, lo cual podría dar pie a que, políticos en funciones en México o incluso candidatos ahora con esta reforma sean acusados durante una justa electoral y esto desequilibre la balanza. Eso es de lo que se quiere blindar tal vez Morena de cara a próximas elecciones y es en el mismo espíritu de acusar a agentes extranjeros de posiblemente estar interviniendo en procesos políticos internos, ¿no?, de acá de México. Así es, y que insisto, este lunes se irán dando seguramente en el transcurso del día la información de cómo va a quedar esta reforma y a ver, de verdad que cuando pensamos que ya habíamos pasado el tema de la declaración anual, porque ya había quedado a abrir en el pasado, yo estaba así de, ya no vamos a hablar de impuestos, pero ¿qué creen? Que seguimos con este tema. Y es que la recaudación del ISR, del impuesto sobre la renta, cayó 13% en abril. Insisto, es el mes en el que la declaración anual de personas físicas llegó a su momento y pese a ello, pues bajó el ISR. Así es. Nuestra colega Dainzú Patiño hizo un análisis de los números que nos da el SAT, que nos comparte. Y sí, como bien lo dices, en la recaudación del impuesto sobre la renta, pues se vio una disminución del 13% en comparación con lo que se logró en abril del año pasado. De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues la recaudación vía este impuesto fue de 248,900 millones de pesos. Esto es 13% menor que el año pasado, como ya lo dijimos, y bueno, en proporción con los ingresos totales, con todo lo que recauda Hacienda, en abril el ISR generó solo el 34% de todos los recursos públicos recaudados. Esto es el nivel más bajo reportado en este mes desde 2021, cuando generó 31% de todos los recursos públicos recaudados. Y es que abril no nada más fue, digamos, donde se registraron estas caídas, sino que a lo largo de todo el primer cuatrimestre del año, el dinero que llegó a las arcas públicas por este concepto del ISR cayó 6%, reflejándose en el total de los ingresos tributarios, el cual en todo su conjunto reportó una caída de cerca de 2%, insisto, en el periodo de enero a abril, frente al periodo igual de este mismo lapso de 2025, es decir, con una recaudación de 2,070 billones de pesos. Así es, Suara. La verdad es que los especialistas consideran que la razón de estas caídas es la menor actividad económica. El primer trimestre, recordemos, de 2026 hubo una contracción, en el primer trimestre una contracción del PIB, lo cual ya se refleja, ¿no?, en las cifras de lo que puede recaudar el gobierno en cuestión de impuestos. Y que era de esperarse, ¿no? Baja el Producto Interno Bruto, es de esperarse que también baje la recaudación de impuestos. Aunque también, los especialistas dijeron que dentro de los factores también hay que contar una mayor entrega de saldos a favor por parte del SAT, ¿no?, en relación al ISR y la menor llegada de ingresos por el IEPS que se cobra a las gasolinas y el diésel, que ha dado un poco de dolor de cabeza desde que Estados Unidos e Israel pues comenzaron la guerra contra Irán. Y la verdad es que hasta este momento el podcast ha estado muy nacional y lo que sigue también va a estar con la misma bandera. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Expansión Daily. A ver, Octavio, quisiera arrancar. ¿Te gusta la lucha libre? ¿Disfrutas la lucha libre? ¿Te gusta ir y gritar, vamos rudos o vamos técnicos? ¿Lo disfrutas? ¿Lo ves como un acto de terapia? Sinceramente, yo recuerdo que fui de muy pequeño a la lucha libre allá en la Arena Puebla y que sí era muy aficionado de los luchadores que todos conocemos de antes, de Octagón, Atlantis, por ejemplo, pero el santo, ya la el verdad santo. es que perdí la verdad la buena costumbre de ir a ver a los luchadores, pero me parece que es algo de lo más mexicano que se le puede vender a los turistas y bueno, platícanos por qué, Sora. Así es, y la verdad es que
en confesiones, a mí me encanta, a mí me gusta, he ido varias veces con mis amigas, soy fan de Qué Monito, sí me he subido a este trend y justo, pero a ver, precisamente esta es una noticia muy, muy colorida que justamente nos puede poner contentos y es que, como bien lo mencionabas, es un ícono, digamos, un estandarte de la cultura mexicana y es que la lucha libre mexicana ya busca capitalizar el incremento de visitantes internacionales en la Ciudad de México por, obviamente, el Mundial y es que se va a apostar por mezclar tanto el combate como la mitología prehispánica y la producción audiovisual para combatir el cuadrilátero en una experiencia cultural exportable que se va a denominar Mitos en el Ring, que la verdad me parece muy buena idea, pero cuéntanos más, Octavio, por favor. Así es, bueno, esta iniciativa la verdad es que busca aprovechar precisamente estos 5 millones de turistas que se espera que lleguen con el Mundial, porque bueno, no todo va a ser fútbol, también ellos vienen a conocer qué más pueden ver de México, a dónde se pueden dar una vuelta para entretenerse, y creo que la lucha libre de verdad que es una buena opción. En este caso, Mitos en el Ring fue creado por la productora audiovisual la Casa Murmura, junto con el Consejo Mundial de Lucha Libre, y bueno, espera que reúna al menos unos 44,000 asistentes durante una primera etapa, con un promedio estimado de 4,000 personas por función. Este evento busca, digamos que transformar la dinámica tradicional del combate sobre el cuadrilátero en una narrativa inspirada en dioses, guerreros y personajes del inframundo mesoamericano con historias que buscan ser comprensibles tanto para aficionados locales como para visitantes extranjeros, y es que el espectáculo busca recrear conflictos relacionados con la creación del sol y la luna, el origen del maguey y las narrativas sobre, por ejemplo, los temblores que casi no conocemos aquí en México, ¿verdad? A través de las luchas, danza prehispánica y elementos teatrales, aunque también integrará cortometrajes y recursos audiovisuales que conectan los enfrentamientos dentro del ring. La verdad es que suena muy interesante. Yo creo que sí voy a estar yendo, la verdad. Sí, suena bastante bien y creo que cualquier persona que visite el país y que además le guste la historia, las raíces de nuestra cultura, digamos las cuestiones prehispánicas, los mitos que hay alrededor de la creación del sol y la luna, como bien decías, creo que les caerá bien una introducción a la cultura mexicana, pero en el ring. Y bueno, para los que estén interesados, las funciones se van a realizar los jueves entre el 11 de junio y el 30 de julio en la Arena México, y cada una contempla 4 combates, un mano a mano masculino, uno femenino y 2 luchas en parejas, pues que juntos, bueno, van a conjuntar a 12 luchadores que van a interpretar personajes como los que ya nos contaste, inspirados precisamente en figuras mitológicas. La producción, como bien lo mencionabas, forma parte de una estrategia más amplia del Consejo Mundial de Lucha Libre para aumentar la exposición de la lucha libre rumbo al Mundial, y es que además de las tradicionales funciones de viernes en la Arena México, también habrá carteleras adicionales a los miércoles del 3 de junio al 29 de julio, para quienes quieran ampliar la capacidad de atención para turistas, y una experiencia gratuita en Parque Aztlán que va a estar más enfocada en actividades familiares y acercamiento al deporte, y también un festival en Campo Marte que combinará gastronomía, música y lucha al libre. Oye, el Mundial ya nos está respirando en la nuca, Octavio. Así es, el Mundial y todas las festividades que va a haber alrededor de él, la verdad es que sí, ya se empieza a respirar el ambiente mundialista. Octavio, qué gusto en iniciar la semana contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos, Octavio. Muchas gracias, un gusto también estar contigo y con todos nuestros escuchas. Y recuerden que toda la información sobre estos temas y otros más están disponibles en expansión.mx. También leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Muchas gracias. Expansión Daily. Lo que hay que saber de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Expansión Daily, un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.